Mis 3 hijas esperaron a que yo saliera a la misa de 8 para vaciarme la casa. No hubo despedida, ni recado por teléfono, ni un beso apurado en la puerta. Dejaron un papel doblado en el piso de la sala, encima de la única cosa que no quisieron cargar. Lo levanté con las 2 manos, todavía con el misal bajo el brazo. Soy Esperanza, tengo 71 años, y fui lavandera y planchadora ajena aquí en Aguascalientes. Me retiré hace 6 años, cuando las manos empezaron a temblarme en el cuello de las camisas. Esa mañana no grité ni lloré. Me quedé parada en mi sala pelona, leyendo 4 renglones escritos con prisa. Y antes del mediodía, el camión que se llevaba mis muebles estaba descargando todo de vuelta. Los domingos voy a la misa de 8 y de esa costumbre no me saca nadie. Salgo temprano, camino despacio por la banqueta despareja y me formo siempre en la misma banca, la de la izquierda, debajo del ventilador que nunca sirvió. Ese domingo el padre Vidal habló del hijo que se va lejos y del padre que lo espera sin reclamos. Yo pensé en Rebeca, la más chica, la que ya no me hablaba. De regreso compré 2 bolillos en la esquina y guardé el cambio en la bolsa del suéter. Iba pensando en el caldo que había dejado tapado en la lumbre y en que esa semana me tocaba lavar los vidrios del frente. Uno va rumiando tonterías cuando todavía no sabe lo que le espera en su propio portón. Es una bendición y también es una burla. Doblé en mi calle y lo primero que vi fue el camión. Grande, blanco, con el nombre de una empresa de fletes pintado en el costado y una lona amarrada arriba. Pensé que alguien se estaba cambiando y hasta me dio gusto, porque la casa de la esquina llevaba meses sola y una calle sin niños se pone triste. Luego conté los portones y el camión no estaba en la esquina, estaba en el mío, las puertas traseras abiertas de par en par, la rampa puesta y adentro, apiladas, cosas que yo conocía de memoria. Reconocí las patas de mi mesa antes de reconocer la mesa. Uno reconoce sus cosas por abajo, por donde nadie las mira, porque es por ahí donde uno las ha barrido toda la vida. Doña Herminda me hacía señas desde su ventana con las 2 manos, como quien espanta gallinas. Vive enfrente desde hace 38 años y nunca la había visto tan alborotada. Al principio no entendí nada. Cuando estuve más cerca, me di cuenta de que no estaba espantando nada. Me estaba deteniendo. «Esperanza, ¿usted sabía?», me gritó desde su puerta. «Llevan desde temprano sacando cosas». «No», le dije, y fue lo único que me salió. «Yo pensé que usted se iba con ellas». Pregunté y la muchacha me dijo que era mudanza de familia. El muchacho del camión bajaba en ese momento con un diablito vacío. Tendrá 22 años, la gorra al revés, los tenis sin agujetas. Me hizo un gesto con la cabeza, de los que se hacen a las señoras grandes, y se recorrió para dejarme pasar. No me miró a la cara y yo entendí, sin que nadie me lo dijera, que él ya sabía algo que yo no. Mi portón estaba abierto de par en par, con el pasador levantado. En el patio había marcas frescas en la tierra, 2 surcos gemelos donde habían arrastrado el ropero. Mi maceta de la sábila estaba volcada contra la pared, no quebrada, nada más volcada, como se acomoda lo que estorba. La puerta de la casa también estaba abierta y no salía ningún ruido de adentro. Entré, y lo primero que sentí no fue el vacío, fue el eco. Una casa habitada no tiene eco, lo tapa todo. Los cojines, las cortinas, los trastes, la ropa colgada. Cuando yo dije buenos días desde el zaguán, mi propia voz me regresó de la pared del fondo y me contestó ella sola. La sala no tenía nada, ni el sillón de 3 plazas que compré en abonos, ni la mesita, ni el ropero de la esquina donde guardo los manteles. Quedaban los clavos y quedaban los cuadros de luz, esos rectángulos limpios en la pared donde el sol de tantos años no pegó. La casa se veía más grande y más pobre al mismo tiempo. Fui al comedor. Se llevaron la mesa, las 6 sillas y hasta el frutero de plástico que estaba encima. En la cocina faltaban la estufa, el refrigerador y el bote de la basura. Dejaron el fregadero, claro, porque el fregadero está pegado a la pared, y dejaron el boiler que compré hace un año, porque el boiler tampoco se despega. Se llevaron lo que se podía cargar y despreciaron lo que no. Mi cuarto fue lo que más me costó. La cama no estaba, ni el buró, ni la cómoda de 3 cajones donde tengo la ropa de diario. En el mismo lugar donde estaba la pata izquierda de la cama,
Había un pedazo de periódico viejo, amarillo, con las letras borradas. Nadie lo levantó. Uno cree que barre bien y siempre hay algo que la casa se guardó. Recorrí los cuartos de mis hijas, que ya llevaban años convertidos en bodega mía. Ahí tenía los frascos de gancho y aguja y la ropa que iba a remendar. También estaban limpios. Se llevaron hasta las cajas, sin abrirlas, sin preguntar qué había adentro, como quien desocupa un cuarto rentado. Fue en la sala donde vi el papel. Estaba en el piso, en medio, doblado en 4, y encima del papel, sosteniéndolo para que el aire no se lo llevara, estaba mi plancha de hierro, la plancha de mi madre. Lo único de esa casa que ninguna de las 3 quiso cargar. Es una plancha maciza, de las que se calentaban en el comal, con el mango de fierro que se envuelve en un trapo para no quemarse. Pesa lo que pesa un niño chico. Lleva 80 años en la familia y todavía se ve el nombre de la fundición debajo, donde nadie limpia. Mi madre planchaba con ella cuando yo era chiquita y me quemaba las puntas de los dedos por andar de metiche. Me agaché con trabajo, porque las rodillas ya no me perdonan, y levanté primero la plancha y después el papel. Me quedé de pie porque no había dónde sentarse. Y esto lo digo sin adorno. En toda mi casa, esa mañana, no había una silla. Ni una. Desdoblé el papel. Era una hoja de cuaderno de raya, arrancada, con el borde peludo. La letra era de Noemí, mi hija mayor. Siempre escribió con las letras muy paradas, muy derechitas, como si les tuviera miedo a las curvas. Decía 4 renglones. Los leí 3 veces seguidas, no porque no entendiera, sino porque quería estar segura de que no me estaba inventando la crueldad. Uno a esta edad ya desconfía de sus ojos. Los leí una 4ª vez en voz alta, sola, en mi sala vacía, para oír cómo sonaban. Arréglesela sola, vieja, usted atrasa nuestra vida. Eso decía. Debajo, en vez de firma, estaba mi nombre solo, Esperanza, y una raya de tinta, como si la mano hubiera dudado y luego se hubiera arrepentido de dudar. Y más abajo, apretadito, una línea más. No nos busque, ya está todo hablado, todo hablado. Yo repasé en mi cabeza las últimas semanas y no encontré ninguna plática. Encontré, eso sí, muchas cosas raras que en su momento no me parecieron nada. La visita de Idalia con una carpeta, la medida que Rebeca le tomó al ropero con una cinta amarilla, la pregunta de Noemí sobre si yo tenía cómo mantenerme sin ellas. ¿Cómo se contesta una pregunta así cuando te la hacen sonriendo, con la taza en la mano? Yo le dije que sí, que con mi pensión y mis planchados me alcanzaba. Ella dijo, «Qué bueno, mamá», y cambió de tema. Ahora sé que esa no era una pregunta de hija preocupada. Era una cuenta que estaban sacando. Salí al patio con el papel doblado en la mano. El sol ya estaba alto y el camión seguía ahí, con el motor apagado y la rampa puesta. El muchacho de la gorra fumaba recargado en la llanta trasera. Y en la cabina, con la puerta abierta y una pierna colgando afuera, estaba el chofer mirándome. El chofer bajó de la cabina con cuidado, primero un pie y luego el otro. Era un hombre macizo, de bigote entrecano, con la camisa fajada y las mangas dobladas hasta el codo. Traía una carpeta de plástico apretada contra el pecho. Se acercó hasta la mitad del patio y ahí se detuvo, como quien pide permiso sin pedirlo. Me dio los buenos días con la voz de alguien que preferiría estar en otro lado. Me preguntó si yo era de la casa. Le contesté que yo era de la casa. Él miró el portón, luego el camión, luego a mí, y se le quedaron los ojos un ratito de más en el misal que yo todavía traía debajo del brazo. Después bajó la vista a la carpeta y la abrió sin sacar nada, nomás por hacer algo con las manos. Dijo que ya casi terminaban, que les faltaba la sala chica y unas cajas del patio. Lo dijo rápido, con esa manera de hablar de la gente que trabaja por hora y que aprendió a informar sin adornos. Yo lo escuché completo, sin interrumpirlo, porque desde niña me enseñaron que al que trae un mandado hay que dejarlo terminar el mandado. ¿Quién los mandó?, le pregunté. Las señoritas. 3. La que manda es la más grande. Se lo pregunté con la voz normal, la misma con la que pido medio kilo de tortillas. Yo no sé gritar, nunca aprendí. En mi casa, de niña, la que gritaba era mi madre. A mí me quedó el gusto por el lado callado, que también sirve y a veces sirve mejor. La gente cree que quien no levanta la voz no está diciendo nada. Se equivoca.
Le pregunté para dónde llevaban las cosas. Me dijo que a un departamento del otro lado del río, en un edificio nuevo de 3 pisos. Tenían que estar allá antes de la 1. Le pregunté entonces si a mí me llevaban también. Fue una pregunta tonta y la hice a propósito, porque hay preguntas tontas que sirven para que el otro oiga con sus propias orejas lo que está haciendo. El hombre levantó la cara. Fue la primera vez que me vio de verdad, no como se ve a un mueble más del patio. Se quedó callado un momento largo. Miró al muchacho de la gorra, que ya había dejado de fumar, y se talló la nuca 2 veces seguidas. «Señora, ¿usted no iba a la mudanza?» Doña Herminda ya venía cruzando la calle con las pantuflas puestas y el mandil todavía amarrado. Tiene 73 años y camina rápido cuando huele injusticia. Se paró junto a mí, me agarró del brazo y no me soltó en un buen rato. Yo se lo agradecí sin decírselo. A esa hora estaba parada de puro milagro y de puro orgullo. Ella me contó, atropellándose, que había preguntado en la mañana, que salió a barrer, vio el camión y le preguntó a la muchacha del cabello corto que dónde andaba doña Esperanza, y que la muchacha le contestó, sin dejar de cargar cajas, que yo ya sabía todo y que había estado de acuerdo, que era mejor así, porque las despedidas largas no más desgastan. La del cabello corto es Idalia, 40 años. La de en medio, la que siempre puso la cara cuando había que decir mentiras cómodas. De chiquita era la que se soltaba llorando para que yo no regañara a su hermana. Las otras 2 aprendieron temprano a usarla como se usa la lija, para quitarle lo áspero a lo que ya venían decididas a hacer. Yo tendría que explicar aquí quiénes son mis hijas, porque si no, nada de lo que sigue se entiende. Son 3. Noemí, la mayor, 43 años, la que decide. Idalia, la de en medio, la que suaviza. Y Rebeca, la más chica, 36, la que me salió con los ojos de su padre y con la costumbre de mirar para otro lado. Su padre se llamaba Nazario. Se fue al norte hace 31 años, a trabajar 3 meses, según él, y hasta la fecha estoy esperando el cuarto. Noemí tenía 12 años y se quedó sentada en el escalón del portón toda una tarde, viendo la esquina. Idalia tenía 9 y no preguntó nunca por él, ni una sola vez, ni cuando fue grande. Rebeca tenía 5. A partir de ahí, lavé y planché para media ciudad. Ropa ajena, en mi patio, con agua de manguera y jabón de barra. Camisas de oficina, uniformes de escuela, manteles de fiesta, sábanas de casa grande que pesaban como costales mojados. Cobraba por pieza y entregaba doblado, en bolsa y a la hora prometida, y en este oficio eso vale más que la maña y más que el precio. Empecé a lavar ajeno desde muy chica y llevo 55 años con las manos en el agua, aunque los últimos ya no más fueron para mi propia ropa. De ese jabón salieron los zapatos de mis 3 hijas. De ese jabón salió la escuela y salieron los libros. Y de ese jabón salió esta casa, ladrillo por ladrillo, y pido que se me tenga presente ese detalle, porque más adelante va a hacer falta. El chofer seguía parado en medio del patio con su carpeta bajo el brazo. Se veía incómodo de una manera que ya no era la incomodidad del principio. Le hizo una seña al muchacho para que dejara de cargar. El muchacho obedeció. Dejó el diablito recargado en la barda y se quedó ahí, sin saber qué hacer con las manos vacías. «Señora, yo nada más manejo el camión», dijo. «A mí me dieron una dirección y una hora. Yo no lo estoy culpando de nada. Es que usted me está viendo de una manera. Lo estoy viendo porque hace mucho que nadie me habla en mi patio». Doña Herminda me apretó más fuerte el brazo. El hombre se quedó con la boca medio abierta y no encontró qué contestar. Le pasó lo que le pasa a la gente decente cuando entiende de golpe en qué se metió. Se le subió el color desde el cuello hasta las orejas. Bajó los ojos al piso. Yo no lloré. Quiero dejarlo claro de una vez, porque después mucha gente me preguntó si había llorado, y la verdad es que no. Lo que me pasó fue otra cosa, más fea y más callada. Se me durmieron las manos desde la muñeca, como cuando uno se duerme encima del brazo. Yo tenía el papel en la derecha, sentía el papel y no sentía los dedos. Eleuterio, que así se llamaba el muchacho, preguntó desde la barda que si seguían o no, que si no salían pronto los agarraba la una en el puente. El chofer le contestó que se esperara, sin voltear a verlo,
Y esa sola palabra dicha en ese tono le puso al muchacho el asunto en su lugar. Eleuterio se sentó en la rampa y ya no volvió a abrir la boca. El chofer se acercó otro paso. Miró el papel doblado que yo traía en la mano y no preguntó nada al principio. Yo tampoco ofrecí nada. Nos quedamos así los cuatro, parados en un patio donde ya no había ni una silla que ofrecer. Se oyó pasar una moto por la calle de atrás. Y entonces él hizo la pregunta que le cambió el día a todo el mundo. Se disculpó primero por la confianza, con la mano en el pecho, y luego me preguntó si ese papel me lo habían dejado ellas y si decía algo de la mudanza. Yo le contesté que decía bastante. Él estiró la mano, la bajó enseguida y se disculpó otra vez por haberla estirado. Dijo que no era su asunto. Dijo que llevaba 20 años en los camiones y que había visto de todo. Casas que se vacían con la gente adentro. Gente que se va de su vida sin llevarse ni un plato. Dijo que perdonara la intromisión y que él nomás quería saber si tenía que llamar a la oficina. Léalo, le dije. Señora, no. Léalo, joven. Yo ya lo leí 4 veces y todavía no lo entiendo. A ver si usted sí. Le puse la hoja en la mano y él la tomó como se toma un plato caliente, con la punta de los dedos. Se hizo un poco a un lado, hacia la sombra del limón, y la desdobló con las 2 manos. Vi que movía los labios sin hacer ruido, como reza y como lee la gente que aprendió las letras ya de grande y nunca perdió la costumbre. Doña Herminda me susurró al oído que no le enseñara mis asuntos a un extraño. Le contesté, también en voz baja, que ese señor no era el extraño, que era el único cristiano que en toda la mañana me había preguntado algo a mí, esperando mi respuesta, que las extrañas eran otras. Ella se quedó callada y me apretó otra vez el brazo. El hombre leyó los 4 renglones. Luego los leyó de nuevo. Vi cómo se le fue endureciendo la quijada. Bajó la hoja hasta la altura de la cintura. Se quedó mirando la tierra apisonada del patio, sin parpadear, mucho más tiempo del que hace falta para leer 4 renglones cortos. Le pregunté si estaba muy feo, porque el silencio ya me estaba pesando en los hombros. No me contestó eso. Levantó la cara y me hizo otra pregunta. La hizo con una voz distinta, más chica y más ronca, como si el que hablara ya no fuera el chofer del camión. Señora, ¿aquí abajo dice Esperanza? Le dije que sí, que ahí abajo decía Esperanza, porque ese es mi nombre y así me llamaron mis hijas toda la vida cuando querían dolerme sin decir madre. Él no se movió. Tenía la hoja agarrada con las 2 manos y la miraba como se mira un recado que llega con años de retraso. Doña Herminda me soltó el brazo. Hasta el muchacho de la rampa se enderezó. Me preguntó Esperanza qué, y yo le contesté que Esperanza Villaseñor. El hombre cerró los ojos. Los tuvo cerrados el tiempo de 3 respiraciones. Cuando los abrió ya no me estaba viendo a mí. Estaba viendo algo que quedaba muy atrás, por encima de mi hombro, del otro lado de la calle. Luego preguntó si yo había vivido en el callejón del Sabino. Le dije que sí, que ahí nací, y ahí lavé hasta que junté para esta casa. Le conté que en ese callejón había un lavadero de piedra que compartíamos 4 vecinas. En tiempo de aguas, el agua se metía por debajo de las puertas. Una tenía que levantar los bultos con ladrillos para que no se mojara la ropa de la gente. Él soltó el aire por la nariz, despacio, y se pasó el antebrazo por la cara. Dijo 4 palabras que yo no entendí de inmediato. Dijo que él era el del costal. Se lo hice repetir, y entonces me contó, sin soltar mi papel, con los ojos clavados en el piso, lo que había sido su vida hace 35 años. Era un niño de 11 años que cruzaba el callejón los jueves con un costal de manta lleno de ropa sucia, más grande que él. Se lo acomodaba en la cabeza porque en el hombro se le vencía. Tocaba una puerta, dejaba el bulto y decía siempre lo mismo, un recado aprendido de memoria que su madre le hacía repetir antes de salir. Se me fue el color de la cara. Yo sentí cómo se me iba, igual que cuando uno se levanta muy rápido de la cama. Dije su nombre en voz alta sin darme cuenta de que lo estaba diciendo. Nicandro. Él contestó que sí, que Nicandro, señora, y que él era el hijo de doña Teodora. Aquí tengo que detenerme tantito, porque hay cosas que uno guarda tan al fondo del cajón que ya ni sabe que las tiene. Teodora vivía 3 puertas antes que yo. Lavaba trastes en una fonda del centro, de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde.
Tenía 4 hijos. El más grande era este señor que ahora estaba parado frente a mí con la quijada temblándole. La fonda cerró de un día para otro, sin avisar, como cierran las cosas de los pobres. Teodora se quedó sin trabajo varios meses. Yo lo supe porque en esa época se sabía todo. Se sabía por la ropa tendida, que de repente era menos. Se sabía por los ruidos de la cocina, que eran a otra hora y con otro olor. Ella nunca me pidió nada. Las mujeres de mi tiempo se aguantaban el hambre antes de tocar una puerta. En eso, si se me permite decirlo, fuimos bien tontas y bien dignas. Yo no iba a esperar a que me pidiera. Lo que hice fue mandarle recado con el niño, y el recado era una mentira piadosa de las que se inventan en la orilla del lavadero. Le mandé decir que a mí me convenía juntar piezas para completar el bulto de un cliente grande, que me mandara la ropa de su familia los jueves, junto con la de los demás, que a mí me daba lo mismo lavar 10 piezas más. Le mandé decir que ya después arreglábamos. Ese ya después arreglábamos duró todos los meses que ella estuvo sin trabajo. Nunca lo cobré. Ella nunca lo mencionó, y yo tampoco. Los niños de Teodora fueron a la escuela con el uniforme planchado todo ese tiempo. Eso era lo que importaba, y no otra cosa. En aquellos años al niño pobre lo señalaban por el cuello sucio antes que por cualquier otra cosa. Una camisa bien planchada le compraba a un chamaco medio año de paz en el salón. Yo eso lo sabía en carne propia, porque a mí me habían señalado. Nicandro me contó que su madre todavía vive, que tiene 68 años y que vive con él. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que terca, que sigue barriendo la banqueta aunque nadie se lo pida y que se pelea con la escoba. Nos reímos los dos al mismo tiempo y fue una risa fea, de esas que salen cuando el llanto no cabe por la puerta. Doña Herminda se persignó. Eleuterio nos miraba desde la rampa sin entender ni la mitad, con la gorra en la mano. Yo pensé que ese muchacho iba a tener algo bueno que contarle a su madre en la noche. Uno nunca sabe qué se le queda grabado a un joven de 22 años cuando le toca estar parado en el patio ajeno. Me contó también que doña Teodora guarda una cosa hasta la fecha. Una camisa blanca de niño, chiquita, con el cuello duro, que ella nunca dejó que se usara de trapo, ni que se regalara, ni que se cortara para hacer pañales. Está en una bolsa de plástico, en el fondo del ropero, junto con los papeles de la familia. Cuando alguno de sus nietos pregunta por qué guarda una camisa que ya no le queda a nadie, ella contesta siempre lo mismo. Contesta que esa camisa se la planchaba a una señora del callejón que nunca le cobró un peso, y que uno no tira las pruebas de que lo ayudaron. Dice que las cuentas del cariño no prescriben aunque el que las cobró ya se haya ido muy lejos. Toda la vida oí su nombre en mi casa, me dijo Nicandro. Toda la vida. Y hoy vengo a sacarle los muebles. Usted no sabía. Eso es lo peor, que no supe hasta ahorita. Le dije que se calmara. Le dije que él estaba haciendo su trabajo y que el trabajo no tiene la culpa de las órdenes que le dan. Le dije que si no hubiera sido él, habría sido otro camión y otro chofer. Ese otro chofer se habría ido a la 1 en punto sin preguntarme nada. Y yo me habría quedado sola en mi casa vacía, con mi papel en la mano. Él negó con la cabeza. Dijo que las cosas no pasan nomás porque sí, y que su madre le iba a decir lo mismo esa noche en la cena. Yo no discutí. A mi edad ya no discuto con la gente que quiere creer en algo bonito. Primero porque cansa y segundo porque a veces tienen razón. Lo que hizo después no me lo esperaba. Dobló mi hoja con mucho cuidado, siguiendo el mismo doblez que traía, y me la devolvió con las 2 manos, igual que se entrega un documento en una ventanilla. Después se limpió las palmas en el pantalón y me pidió 1 minuto, porque iba al camión a buscar algo que yo tenía que ver. Se fue caminando rápido, sin voltear. Subió a la cabina y abrió la guantera. Sacó una carpeta de argollas de las que traen las hojas metidas en micas transparentes. Bajó otra vez con ella abierta, pasando las hojas con el pulgar mojado. Yo me quedé en medio del patio con doña Herminda prendida de mi brazo, viéndolo venir. Ese hombre grande caminaba de regreso con la cara de quien acaba de encontrar justo lo que andaba buscando y no le gusta ni tantito. Se paró frente a mí. Volteó la carpeta para que yo pudiera ver la hoja de arriba y me preguntó si yo leía bien de cerca. Le dije que de cerca sí, que de lejos ya no. Me señaló el renglón de hasta arriba. Yo acerqué la cara, porque mis lentes se habían ido en la cómoda con todo lo demás.
La hoja estaba llena de casillas y de letra chiquita, con el nombre de la empresa impreso arriba y unos números a un lado. En la primera línea, en letra de máquina, bien clarito, decía un nombre completo. Decía Esperanza Villaseñor. Lo leí y no entendí nada. Lo volví a leer. Pensé que sería un error del papeleo, o que a lo mejor mis hijas habían puesto mi nombre porque la casa es mía y así se acostumbra en los trámites. Se lo dije a Nicandro, casi disculpándome. Él me contestó con una calma que todavía me acuerdo, señalando con el dedo grueso la palabra que estaba antes de mi nombre. No, señora, fíjese bien en lo que dice acá adelante. Dice contratante. Contratante. Yo me quedé con esa palabra dándome vueltas en la cabeza como una mosca encerrada. Le pregunté a Nicandro qué quería decir eso ahí, en esa hoja, en ese momento. Él me explicó, despacio y sin adornos, que contratante es el que pide el servicio, el que firma y el que paga, que es el dueño del flete. Le dije que yo no había pedido ningún flete. Se lo dije con la voz muy tranquila, porque todavía creía que había un error de oficina y que en un rato nos íbamos a reír todos. Él pasó la mica y me enseñó la hoja de atrás. Ahí estaba mi firma de siempre, la que hago despacito, con la letra chueca de la mano derecha. Hay un momento en que a una se le cae el piso sin que se mueva nada. A mí me pasó ahí, parada en mi patio, con el sol dándome en la coronilla, porque yo sí había firmado ese papel. Me acordé de golpe, completito, con el olor del café y todo, y me acordé también de lo que me dijeron para que firmara. Fue hace 3 semanas, un martes en la tarde. Idalia llegó con una carpeta azul debajo del brazo y con pan de la panadería de la esquina, que es lo que ella trae cuando viene a pedir algo. Yo estaba planchando un mantel para el bautizo del niño de la vecina, porque aunque ya no cobro, planchar es lo que sé hacer con las manos cuando estoy pensando. Se sentó en la mesa del comedor y me contó una historia larga, que Rebeca y su esposo se iban a cambiar de departamento, que estaban ahogados de gastos, que el flete costaba un dineral y que no traían para pagarlo. Y luego vino la parte bonita, la que a mí me convenció, la que ahora me da vergüenza contar. Me dijo que en esa empresa hacían descuento a la gente grande, que si el servicio salía a nombre de una persona de la tercera edad, rebajaban una buena parte, y que por eso necesitaban que yo firmara y que yo pagara, y que después Rebeca me devolvía el dinero en abonos. Me dijo que era un truco tonto, que todo el mundo lo hacía. ¿Y saben qué contesté yo? Contesté que sí antes de que terminara de hablar. Ni siquiera dejé que me explicara bien. Cuando un hijo pide, uno no negocia, uno abre el cajón. Eso lo aprendí de mi madre, y ella lo aprendió de la suya, y a lo mejor ahí está el error de familia que llevamos arrastrando desde siempre. El dinero lo tenía guardado en un sobre amarillo, en el fondo del ropero, debajo de las fundas. Eran 4,800 pesos. Los había juntado peso sobre peso para arreglar el techo del lavadero, que se me cayó hace 3 años con el aguacero y quedó tapado con una lámina y 2 ladrillos. Llevaba todo ese tiempo juntando. Se los di completos, en billetes, contados 2 veces sobre la mesa del comedor. Idalia los guardó en su bolsa sin contarlos. Me acuerdo de eso porque me pareció raro. La gente de dinero no cuenta, pero nosotros sí contamos, siempre. Y ella contó toda su vida, hasta las monedas del camión. La carpeta traía 3 hojas con casillas. Yo firmé donde ella me puso el dedo. No leí. Y aquí quiero ser honesta, porque si voy a contar esto, voy a contarlo completo. No fue que no viera, fue que no leí. Tenía mis lentes puestos y el mantel a medio planchar y la plancha caliente. Y firmé como firma uno cuando confía. Idalia me dijo que ella llenaba lo demás, que no me preocupara, que eran puros datos. Se llevó las hojas. Me besó en la cabeza, que es algo que no hacía desde hace mucho, y se fue con el pan a medio comer en el plato. Yo me quedé planchando el mantel del bautizo y pensando que mis hijas ya se habían compuesto. Todo eso me pasó por dentro en menos de 1 minuto, ahí parada frente al camión. Nicandro debe haber visto algo en mi cara, porque me preguntó si me sentía bien, y le hizo una seña a Eleuterio para que trajera agua. El muchacho salió corriendo a la cabina y volvió con una botella de esas grandes, medio llena, y me la destapó él mismo. Tomé 2 tragos. Le devolví la botella.
Y entonces le pedí a Nicandro que me leyera la hoja completa, renglón por renglón, porque yo quería oírla con los oídos y no con los ojos, y porque hay cosas que una entiende mejor cuando se las dice otra persona en voz alta. Él se acomodó la carpeta en el antebrazo y leyó. Leyó el nombre de la empresa. Leyó el número del servicio. Leyó mi nombre completo en la casilla de contratante, con mi domicilio, que es este domicilio, el de mi casa. Leyó el origen del traslado, que también es este domicilio, y leyó el destino, que era un departamento con número y con piso. Origen y destino, dijo. Se saca de aquí y se lleva allá. ¿Y quién dice a qué hora y a dónde? El contratante, señora. Nada más el contratante. Doña Herminda soltó una cosa entre risa y tos. Se tapó la boca con el mandil. Me miró con los ojos redondos, como cuando una descubre que la lotería sí cayó en la esquina. Yo todavía no acababa de entender lo que ella ya había entendido. Nicandro pasó a la tercera hoja. Ahí estaba el recibo. Decía pagado, decía efectivo, decía la cantidad, 4,800 pesos, y arriba, otra vez, mi nombre. No el de Noemí, que fue la que armó todo. No el de Rebeca, que era la de la mentira del departamento. El mío. Yo dije en voz baja una cosa que no había dicho en toda la mañana. Dije que ese dinero era del techo del lavadero. Lo dije sin llorar, casi como quien informa. Y Nicandro, que es un hombre grande y curtido, tuvo que voltear la cara hacia la barda y quedarse un rato mirando la calle. Eleuterio preguntó, desde atrás, si eso quería decir que la señora había pagado su propia mudanza. Nadie le contestó. La pregunta se quedó ahí flotando en el patio, y creo que fue la frase más exacta que se dijo esa mañana, y la dijo el que menos sabía de todo. Me acordé de otra cosa. Hace 2 semanas, Noemí vino un sábado, y midió la puerta de la sala con una cinta. Yo le pregunté para qué medía, y me dijo que por una idea de cortinas. Y hace días, Rebeca le tomó las medidas al ropero, y me dijo que era por si mandaba hacer uno igual. Todas las mentiras estaban a la vista y todas eran de buen tamaño. Uno no ve lo que no está esperando ver. Yo estaba esperando nietos en la puerta, no cintas de medir. Estaba esperando que alguna se quedara a comer un domingo, como antes, cuando la casa se llenaba y yo hacía sopa en la olla grande. Hace 2 años que dejaron de venir a comer. Nicandro cerró la carpeta y se quedó con ella colgando de la mano. Me dijo que él tenía que llamar a la oficina. Me preguntó si yo quería estar presente en la llamada. Le dije que sí, que estar presente era lo único que me quedaba esa mañana, y que después de todo, yo era, según ese papel, la dueña del flete. Él ya iba a marcar cuando levantó la cabeza y miró hacia la calle. Yo también volteé. Doña Herminda me apretó el brazo tan fuerte que me dolió, y no me soltó, y no dijo nada, porque a veces las vecinas viejas saben callarse en el momento justo. Por la esquina venía entrando un auto gris, despacio, con las 4 ventanillas arriba. Lo conozco bien. Es el de Noemí. Y detrás venía otro, más chico, más viejo, con un colchón amarrado al techo con mecates. El auto gris se estacionó detrás del camión, medio encima de la banqueta, como se estaciona la gente que va a estar poquito. Bajó Noemí primero. Traía lentes oscuros, el cabello recogido y las llaves colgando del dedo. Detrás de ella bajó Idalia, con una playera de dormir y el cabello sin peinar. Del otro auto bajaron Rebeca y Marcelino, su esposo, que se quedó junto al colchón amarrado. Noemí caminó derecho hacia el camión sin verme. Le habló al muchacho de la gorra antes que a nadie. Le preguntó por qué seguían ahí, que se suponía que a las 11 ya iban a estar del otro lado, y que si les iban a cobrar hora extra, ella no pensaba pagarla. Eleuterio se quedó mudo y volteó a ver a su jefe. Entonces me vio. Se paró en seco a media rampa. Se subió los lentes a la cabeza y me miró a los ojos. Yo vi ahí una cosa que no era vergüenza, sino fastidio. El fastidio de la que hizo bien las cuentas y le salió un imprevisto en la columna equivocada. «¿Qué haces aquí?», me dijo. «Vivo aquí. La misa acaba a las 10. Son 10:15. Hoy me salí antes del final. Miren nada más de qué le reclamó a su madre. De haberse salido temprano de la iglesia. Todo el plan de ellas estaba armado sobre el horario de mi devoción, y yo lo desbaraté por no quedarme a rezar. Si eso no da risa, es porque yo la conté mal». Idalia se acercó, dio 2 pasos y se detuvo.
Traía los ojos hinchados y no de sueño. Empezó a decirme mamá, y a decir que no era lo que parecía, y a decir que después me iban a explicar todo con calma. Le salían las palabras en desorden, atropelladas, igual que cuando era chiquita y le echaba la culpa a la escoba. Rebeca no se bajó del todo. Se quedó recargada en la puerta de su auto, con el celular en la mano, mirando la pantalla. En toda esa mañana no me dirigió la palabra ni una vez. Marcelino sí me saludó. Dijo buenos días, doña Esperanza, con la cabeza gacha, y se ganó de inmediato un jalón de brazo de su esposa. Ya, Idalia, cortó Noemí. No le des explicaciones. Es que está parada ahí, Noemí. Que se pare donde quiera. La casa es de ella, ¿no? Pues ahí la tiene, completita. Noemí, completita y vacía, como la dejamos. Yo no dije nada. Me quedé con el papel doblado en la mano izquierda y con la plancha de mi madre en la derecha, porque la había traído del cuarto sin darme cuenta, y ya no la solté en toda la mañana. Pesa harto. A la hora de la verdad, cargar algo pesado ayuda a que a una no le tiemblen las manos. Noemí me explicó el asunto como se le explica una tarifa a un cliente latoso. Dijo que ella y sus hermanas habían rentado un departamento grande del otro lado del río, entre las tres, para juntar gastos. Dijo que ahí iban a caber los 3 nietos y que iban a estar todos juntos. Dijo la palabra juntos 2 veces. Le pregunté si había cuarto para mí en ese departamento grande. Se lo pregunté sin ironía, de verdad, porque quería oírla decirlo con su boca. Ella se acomodó los lentes en la cabeza y me contestó lo que ya venía preparado desde hacía semanas, con el tono de quien lee un aviso pegado en una pared. No, mamá, no hay cuarto para ti. Está bueno. No es contra ti. Es que tú tienes tus horarios, tus misas, tus manías. Nosotras trabajamos. Yo también trabajé. Trabajaste lavando calzones ajenos, mamá. No es lo mismo. Ahí sí hubo un momento en que el patio se quedó sin ruido. Doña Herminda me apretó el brazo. Eleuterio bajó la cara y se puso a mover el diablito con el pie. Y Nicandro, que estaba a mi izquierda con la carpeta contra el pecho, dio un paso al frente sin que nadie se lo pidiera y se puso a la altura de mi hombro. Yo no contesté eso. Nunca contesté eso, ni ese día ni después. Hay ofensas que no se contestan, porque contestarlas es aceptar que había una discusión. Lo único que hice fue mirar a mi hija mayor a la cara y aguantarle la mirada hasta que ella volteó a ver el camión. Tardó menos de lo que yo esperaba. Entonces se dirigió a Nicandro. Le habló como si él fuera un aparato descompuesto. Le preguntó cuánto les faltaba, le dijo que dejaran las cajas del patio, que ya no había tiempo, y le ordenó que cerrara las puertas del camión y arrancara de una vez, que ella iba adelante en su auto para abrirles el portón allá. Nicandro no se movió. ¿Me oyó?, dijo Noemí. La oí. ¿Entonces? Es que usted no me puede dar esa orden. Noemí soltó una risa corta, de esas que salen por la nariz. Le dijo que ella era la hija, que ella había arreglado todo, que ella había hablado por teléfono con la oficina, y que si el camión no salía en 5 minutos, iba a poner una queja con el dueño de la empresa. Sacó el celular y lo levantó, enseñándoselo, como quien enseña un arma de juguete. «Póngala», le dijo Nicandro. «Yo le doy el número». «¿Perdón?» «Le digo que le doy el número. Está en la hoja». Idalia se acercó otro poco. Miró la carpeta. Miró a su hermana. Y yo vi en la cara de Idalia el momento exacto en que se acordó de la mesa del comedor, del pan de la panadería, de la carpeta azul y de mi firma chueca. Se le fue el aire. Se llevó la mano a la boca y no la bajó en un buen rato. «Noemí», dijo, y la voz le salió rasposa. «Noemí, espérate». «¿Qué?» «El servicio. ¿A nombre de quién quedó el servicio?» «Ay, Idalia, no empieces. Contéstame. ¿A nombre de quién quedó?» Rebeca por fin levantó la vista del celular. Marcelino se enderezó junto al colchón. Y Noemí, que es la más lista de mis 3 hijas y por eso mismo la que se equivoca más feo, hizo lo peor que podía hacer en ese momento. Contestó con la verdad, pero contestó riéndose. A nombre de ella, obvio, por el descuento. Lo dijo así, encogiendo un hombro. Lo dijo delante del chofer, delante del ayudante, delante de doña Herminda y delante de mí.
Lo dijo como se dice una travesura chistosa en una comida familiar, esperando que alguien se riera con ella. No se rió nadie, ni siquiera Rebeca. Nicandro abrió la carpeta despacio. Sacó la primera hoja de la mica y la sostuvo en alto, con 2 dedos, a la altura de la cara de mi hija. No hizo aspavientos. No levantó la voz. Ese hombre habló con el tono con el que se dan las indicaciones en una carretera. Entonces la contratante es ella, y la única persona que puede decirme a mí a dónde va este camión es ella. Noemí lo miró la hoja, miró a Idalia, que ya se había puesto a llorar sin ruido con la mano en la boca. Y después, y esto no se me olvida, volteó a verme a mí con una cara nueva, una cara que yo no le conocía y que le duró poquito, porque enseguida se la tapó con la sonrisa de siempre. «Mamá», dijo, muy dulce. «Mamá, dile al señor que continúe». Yo no le contesté a Noemí. Me quedé callada más tiempo del que es cómodo. Y a propósito, porque el silencio en la boca de una madre vieja pesa más que cualquier grito, y yo eso lo descubrí ese domingo, a los 71 años, después de toda una vida de tragarme las cosas. Ella repitió la frase. Yo seguí callada. Nicandro sacó su celular del bolsillo del pantalón. Dijo para todos que iba a llamar a la oficina y que iba a poner la llamada en altavoz para que nadie después dijera que él había inventado algo. Marcó. El aparato sonó 3 veces y contestó una voz de hombre grande, ronca, con ruido de televisión atrás. «Bueno, don Hilario, soy Nicandro, del servicio de la calle de las Fraguas. ¿Ya vas de salida?» «No, don Hilario, aquí hay un problema con el contratante». Noemí bufó y dio media vuelta, como diciendo «¡Qué gente tan complicada!». Idalia se limpió la cara con el dorso de la mano y se acercó al celular igual que uno se acerca al radio cuando dan noticias. Rebeca guardó el suyo en la bolsa trasera y por fin cerró la puerta de su auto. Marcelino no se movió del colchón. Nicandro explicó la situación en 4 frases. Dijo el nombre de la contratante. Dijo que la contratante estaba presente y que no había autorizado el traslado. Dijo que las personas que habían coordinado por teléfono no aparecían en el contrato. Y dijo que él no pensaba mover el camión hasta que la oficina le dijera qué hacer. La voz del otro lado tardó en contestar. Se oyó cómo le bajaban a la televisión. Cuando volvió a hablar, ya no tenía nada de domingo. «A ver, ¿la señora contratante me escucha?» «Lo escucho», dije. «¿Me confirma su nombre completo, por favor?» Se lo dije. «Esperanza Villaseñor». Se lo dije despacio, deletreando el apellido, como me enseñaron a hacerlo en las oficinas donde una siempre es la que espera parada. Del otro lado se oyó que hojeaban papeles y que alguien tecleaba con 2 dedos. «Correcto. Usted contrató el servicio y usted lo pagó. Tengo aquí el recibo. Eso me acaban de enseñar. Entonces le explico rapidito, señora, y me perdona la franqueza. Mientras la mudanza no se entregue, el que manda es el que contrató. Usted puede cambiar el destino. Usted puede cancelar. Usted puede pedir que se descargue. Aunque las cosas ya estén arriba del camión, aunque estén arriba del camión, ese camión no es de sus hijas. Es de mi empresa, y mi empresa le responde a usted». Doña Herminda dijo, «Alabado sea». Lo dijo fuerte y no le importó. Eleuterio, el muchacho, se me quedó viendo con una sonrisa que trató de esconder y no pudo. Y yo sentí una cosa rara en el pecho, que no era alegría, porque alegría no había ninguna. Era otra cosa. Era como cuando una encuentra el escalón en la oscuridad. Noemí se metió. Se acercó al celular y empezó a hablar por encima de todos. Dijo que ella era la hija, que ella había arreglado el servicio por teléfono desde hacía 3 semanas, que ella había dado las direcciones y las medidas, y que el trato estaba hecho con ella y no con nadie más. «¿Usted es la contratante?», preguntó la voz. «Soy la hija». «No le pregunté eso, señorita. Le pregunté si usted es la contratante. Le estoy diciendo que yo lo arreglé todo. Y yo le estoy diciendo que en mi hoja no aparece usted. Ni su firma, ni su nombre, ni un peso suyo». Ahí Noemí cometió el segundo error de la mañana. Bajó la voz, se puso la mano al lado de la boca y dijo, hacia el celular, en un tono de confidencia que oímos todos, que su madre era una señora grande, que ya no estaba bien de la cabeza, que se le olvidaban las cosas y que por eso los trámites los hacían ellas.
Yo la oí decir eso a 1 metro de distancia. Dijo que yo ya no estaba bien de la cabeza. Y lo dijo delante de la vecina que me conoce desde hace 38 años, delante de 2 trabajadores que acababan de llegar a mi vida esa misma mañana, y delante de sus 2 hermanas, que no la desmintieron. Doña Herminda me soltó el brazo, después de tenerlo agarrado toda la mañana. Se puso enfrente de mi hija. Le sacaba una cabeza de altura, aunque anda encorvada, y le habló con el dedo levantado a la altura del pecho, sin tocarla, porque las señoras de nuestra época no tocan. Hace 1 hora esta señora estaba en misa y me saludó por mi nombre. Ayer me trajo caldo, y la semana pasada me acompañó al centro y me sacó bien la cuenta del cambio, que a mí ya se me va. ¿Quién no está bien de la cabeza aquí? Señora, no se meta. Me meto porque me tocó estar enfrente. Eso es lo único que hace falta para meterse. La voz del celular preguntó qué estaba pasando. Nicandro le explicó, sin gritar, que la señorita acababa de decir que su madre no estaba bien de sus facultades. Del otro lado hubo un silencio corto, y después don Hilario dijo una cosa que a mí me acomodó el mundo en su lugar. Mire, señorita, si usted me dice que la contratante no está en condiciones, yo tengo que suspender el servicio completo y le devuelvo el dinero a ella, no a usted, porque el dinero es de ella. Y si me dice que sí está en condiciones, entonces manda a ella. Escoja usted. Noemí no escogió. Se quedó con la boca abierta y se le fue el color. Y por un momento se pareció mucho a la niña de 12 años que se quedó sentada en el escalón esperando a su papá. Fue 1 segundo nada más. Después apretó la quijada y se le puso otra vez la cara de ahora. Está bien, dijo. Está bien. Está en condiciones. ¿Segura? Sí. Entonces le pido que se haga para atrás y deje trabajar a mi gente. Nicandro, ponme a la señora otra vez. Yo tomé el celular con las 2 manos, porque una mano la tenía ocupada con la plancha, y tuve que agacharme a dejarla en el suelo. La dejé en la tierra, junto a mi zapato, y en toda la plática siguiente estuve pisando el mango con la punta del pie, para no perderla. Suena tonto. Fue lo único que me sostuvo. Don Hilario me preguntó qué quería yo que se hiciera con mis muebles. Así lo dijo, mis muebles. Y esas 2 palabras, dichas por un desconocido en un teléfono, me dolieron más que los 4 renglones del papel, porque en toda la mañana nadie de mi sangre había usado esa palabra conmigo. Le dije que me diera un momento. Le dije que no quería contestar de rabia, porque lo que se decide de rabia se paga después. Le pedí permiso para pensar tantito, y él me dijo que me tomara el tiempo que quisiera, que el camión estaba pagado hasta las 6 de la tarde y que a él le daba lo mismo esperar. Colgué. Se lo devolví a Nicandro. Y en ese momento, Noemí, que ya se había dado cuenta de que el flete se le había caído de las manos, jugó la última carta que le quedaba, que era la carta que ellas venían guardando desde el principio y que yo estaba esperando desde que vi el camión. De todos modos, mamá, esta casa es de la familia, y ya lo hablamos entre nosotras. Esa frase la traían guardada. Se les notó en cómo se acomodaron las 3 al oírla, igual que un coro cuando le toca entrar. Y Dalia dejó de llorar y se limpió la cara. Rebeca se despegó del auto. Marcelino, el pobre, se hizo chiquito junto a su colchón amarrado. Entendí que él tampoco sabía nada de lo que se había hablado en esas juntas de hermanas. Le pregunté a Noemí qué era lo que habían hablado entre ellas. Se lo pregunté con la misma voz de siempre, sin subirla ni bajarla. Tenía el pie encima del mango de la plancha que había dejado en la tierra. Ella me contestó que ya estaban grandes para andarse con cuentos y que era mejor decir las cosas de una vez, delante de todos. Dijo que esta casa la levantó mi marido. Dijo que Nazario la había empezado antes de irse y que por eso les tocaba a ellas, que eran sus hijas, y que ella ya había averiguado cómo se hacen esos trámites cuando el papá no aparece. Dijo que yo sola no iba a poder mantenerla, que el predial sube, que el techo del lavadero está caído, que lo más sensato era venderla y repartir. Y tú te vas a un cuarto, dijo. Hay lugares buenos, mamá, con comida y todo. ¿Y quién paga ese cuarto? Pues de lo que salga de la casa. O sea, yo. Ay, mamá, no lo pongas así. Rebeca habló por primera vez en toda la mañana. Dijo mamá, no te pongas difícil. Y lo dijo sin mirarme, hacia el suelo, con esa vocecita que le sale cuando quiere que el asunto se acabe rápido. Fue lo único que dijo.
36 años de vida, y lo único que le salió para su madre esa mañana fueron esas 5 palabras. Yo respiré hondo. Después miré a mis 3 hijas paradas en fila en mi patio, con el camión atrás lleno de mis cosas. Me acordé de una tarde en que se sentaron igualito en el escalón, esperando a que yo terminara de tender para llevarlas por una nieve. Eran las mismas. Eso es lo raro. Eran exactamente las mismas. Le pedí a Nicandro un favor. Le dije que necesitaba subirme al camión o que subiera él por mí, porque adentro, hasta el fondo, iba el trinchador de mi madre. Y adentro del trinchador iba una caja de zapatos amarrada con una liga. Le dije que en esa caja estaban todos los papeles de esta casa. Él no preguntó nada. Le chifló a Eleuterio y los dos se treparon por la rampa. Se oyó cómo movían cosas, cómo quitaban cobijas, cómo alguien decía aguas con el espejo. Nosotras 5 nos quedamos abajo, calladas, mirando la boca del camión como se mira el horno cuando adentro está el pan. Noemí dijo que eso era una payasada. Dijo que los papeles no probaban nada y que ella ya se había asesorado. Yo la dejé hablar. Le he oído decir cosas seguras toda su vida, desde que tenía 12 años y me explicaba que su papá iba a volver en diciembre. Su seguridad es un ruido, no una información. Nicandro bajó con la caja de zapatos en las manos. Me la entregó igual que había entregado el papel de las niñas, sin ceremonia y sin prisa. La liga estaba reseca y se rompió sola cuando la jalé. Adentro estaba todo revuelto, como está siempre lo que una guarda de verdad. Recibos del agua, recibos de la luz de hace años, amarillos, pegados con un clip oxidado. Los recibos del predial, todos, uno por uno, sin faltar ninguno. Yo pago en enero para que me hagan el descuento y guardo el comprobante ese mismo día. Y hasta abajo, doblada en 3, la escritura. La saqué. Está en una hoja gruesa, con el sello seco arriba, y tiene el papel medio suave de tanto que la he sacado para presumirla y para llorar encima de ella. La abrí, la sostuve con las 2 manos porque estaba temblando de la pura fuerza que estaba haciendo para no temblar. «¿Le leo, señora?», dijo Nicandro. «No, esta la leo yo». Leí en voz alta el renglón donde va el nombre del propietario. Ahí no dice Nazario. Ahí dice Esperanza Villaseñor, sola, sin nadie más. Y abajo dice la fecha. Y esa fecha tiene 34 años. Lo leí despacio, palabra por palabra, y después levanté la cara y esperé a que alguna de las 3 dijera algo. No dijo nada ninguna. Entonces conté lo que hacía falta contar. Que su padre se fue hace 31 años, o sea, 3 años después de que yo escrituré. Que cuando él se fue, la casa ya estaba de pie y ya estaba pagada y ya tenía mi nombre encima, que él nunca puso un ladrillo y que si lo puso, yo lo pagué. Conté de dónde salió el dinero. De 55 años de agua fría, de jabón de barra y de plancha caliente, de uniformes de escuela ajenos y de manteles de fiestas a las que yo no fui. Conté que compré el terreno en abonos y que la última vez que fui a pagarlo llevaba a Idalia dormida en el rebozo y a Noemí de la mano. Doña Herminda estaba llorando. Eleuterio se había quitado la gorra y la traía apretada contra la panza sin darse cuenta. Marcelino se había acercado, callado, y se puso atrás de su esposa. Y mis 3 hijas seguían en fila, y ninguna de las 3 había podido cerrar la boca todavía. «Mamá», empezó Idalia, «déjame terminar, hija». Y ahí dije lo que dijo mi madre toda su vida, cuando alguien de la cuadra se creía más de lo que era. Ella lo decía sacudiendo un trapo, sin levantar los ojos del cesto, y a mí me lo dijo tantas veces que ya me sale sin pensarlo. El que nace para maceta no pasa del corredor. Me lo decía a mí para bajarme de la nube cuando yo era muchacha y quería estudiar. Y me lo creí. Toda la vida me lo creí. Y por eso no pasé del corredor. Y por eso mis manos son así. Y por eso yo lavaba mientras otras mujeres iban a la escuela. Está bien, ya no me duele. Pero esa mañana, con la escritura abierta en las manos, entendí por fin el otro lado de la frase. Es cierto que yo no pasé del corredor. Lo que nadie me explicó y lo que a ellas se les olvidó preguntar es de quién es el corredor. El corredor es mío, y la casa que está detrás del corredor también es mía, y el patio, y el limón, y hasta el ladrillo suelto de la entrada. Noemí trató de decir algo del abogado. Le salió a medias.
Idalia se le adelantó y le dijo que se callara. Nunca en la vida le había oído levantarle la voz a su hermana mayor. Rebeca se puso a llorar con las dos manos en la cara, y yo, que la parí, no me acerqué. Que Dios me lo perdone. No me acerqué, guardé la escritura en la caja, cerré la caja, se la di a doña Herminda para que me la tuviera, porque yo necesitaba las manos libres para lo que seguía, y lo que seguía ya lo tenía decidido desde antes de leer el primer renglón, aunque me tardé en decirlo porque quería estar segura de que no lo estaba diciendo con rabia. Me agaché, levanté del suelo la plancha de mi madre y me la puse en el hueco del brazo. Después me di la vuelta hacia el camión y le hablé al chofer, delante de mis 3 hijas, con la voz que uso para pedir medio kilo de tortillas. Le dije a Nicandro que quería cambiar el destino del servicio, que el departamento del otro lado del río ya no iba, que el nuevo destino era esta misma dirección, la de origen, y que todo lo que estaba arriba del camión se bajara y se metiera otra vez a la casa, cuarto por cuarto, como estaba antes de las 8 de la mañana. Él sacó su celular sin decir palabra y marcó otra vez. Habló poquito. Dijo la palabra cancelación, dijo la palabra descarga y dijo mi nombre. Después me pasó el aparato para que yo lo confirmara con mi voz, y yo lo confirmé, despacio, mientras mis 3 hijas me miraban desde el otro lado del patio. Don Hilario me pidió que le repitiera una vez más si estaba segura. Le dije que sí. Me dijo entonces que ya estaba, que quedaba asentado, y que si alguien le llamaba después a reclamar, él iba a contestar que la contratante había dado la instrucción de viva voz y con testigos. Le di las gracias. Colgué. Ahí fue cuando Noemí gritó. Yo no voy a repetir todo lo que dijo, porque hay cosas que una hija le dice a su madre que no se deben andar repitiendo, aunque a una se las hayan dicho en su propio patio y delante de gente. Dijo que yo era una vieja rencorosa. Dijo que estaba haciendo un teatro. Dijo que ya sabía por qué su papá se había ido. Esa última me la clavó bien clavada y con la punta. Y aún así no le contesté. Me quedé viéndola, con la plancha en el hueco del brazo, y dejé que se le acabara el aire, porque el enojo es como la olla express. Si una no le mete más leña, sola se baja. ¿No vas a decir nada?, me gritó. No. Contéstame algo. Ya contesté, hija. Contesté por teléfono. Eleuterio subió primero. Se metió al camión y empezó a desatar los mecates. Nicandro fue por la rampa, la acomodó y se echó a la espalda el primer bulto, que resultó ser el colchón mío, el de mi cama, envuelto en una cobija de cuadros que ya conocía todas mis noches. Cuando doña Herminda vio bajar mi colchón, se soltó a llorar otra vez y se fue corriendo a su casa. Yo pensé que se había ido de la impresión. A los pocos minutos volvió con 2 muchachos, los hijos del señor de la esquina, en chanclas y sin camisa, todavía con cara de domingo. Detrás venía la señora del molino con su marido. En menos de media hora había 8 personas metiendo mis muebles a mi casa. Nadie preguntó gran cosa. En los barrios como el mío la gente no pregunta cuando ve un camión descargando en el portón de una señora sola. La gente agarra una punta y ayuda. Y ya después, en la noche, pregunta. Así se ha hecho toda la vida. Yo me quedé parada junto a la puerta diciendo dónde iba cada cosa. El ropero al fondo, contra la pared del norte. La mesa en el comedor, con las patas de este lado, porque el piso está chueco y si se pone al revés, cojea. El sillón mirando a la ventana. La estufa donde estaba, que ahí quedan las mangueras. Mis hijas se quedaron en el patio, junto a los autos. Al principio Noemí siguió hablando, cada vez más rápido y más agudo, diciendo que esto lo iba a arreglar un abogado, que yo no tenía ni idea de lo que había hecho, que ese departamento ya estaba pagado y que el dinero del depósito se perdía. Ahí sí volteé. ¿Con qué pagaron el depósito?, le pregunté. Con lo nuestro, mamá. No todo sale de ti. Está bueno. Entonces no perdieron nada mío. Idalia se acercó al escalón. Se sentó ahí, en el mismo escalón donde su hermana esperó a su papá una tarde entera, y se agarró la cabeza con las 2 manos. No dijo nada por un rato largo. Después me preguntó, sin levantar la cara, si yo la iba a denunciar por lo de la firma. Le contesté que no sabía. Le dije la verdad, que era la única cosa que yo tenía a la mano ese día. Le dije que no había pensado en eso todavía, que apenas iba entendiendo lo del techo del lavadero,
y que en ese momento lo único que me importaba era que mi cama volviera a su cuarto antes de que oscureciera. Rebeca y Marcelino se subieron a su auto. Ella arrancó sin bajar la ventanilla. Él sí volteó y levantó la mano para despedirse de mí, y su esposa le dijo algo que no alcancé a oír, y él bajó la mano. Se fueron con el colchón amarrado en el techo, el colchón de ellos, que era lo único suyo que traían. Noemí aguantó más. Se quedó en el patio dando vueltas, hablando por teléfono con alguien, diciéndole a ese alguien que la vieja se había vuelto loca. Después se paró en la puerta, cuando los muchachos estaban metiendo el ropero de lado, y me dijo la última cosa que me dijo ese día. Si te pones así, no vuelves a ver a tus nietos. Ahí fue el único momento en que se me quebró algo, y no se me quebró por fuera, se me quebró por dentro, en un lugar donde nadie mira. Yo tengo 3 nietos y a los 3 los cargué de recién nacidos, y al de Idalia le enseñé a amarrarse las agujetas en ese escalón. Pero tampoco esa vez levanté la voz. Le dije que ella hiciera lo que tuviera que hacer. Le dije que los nietos crecen y preguntan, y que el día que preguntaran, yo iba a estar en esta casa, con la puerta abierta y con la escritura guardada. Le dije que se los dijera así, con esas mismas palabras. Noemí se fue. Cerró la puerta de su auto con fuerza y arrancó rechinando, y a media cuadra tuvo que frenar porque venía el carro del gas. Doña Herminda dijo que hasta el gas se le atravesó, y los muchachos se rieron, y yo no me reí, pero tampoco los regañé. Idalia se levantó del escalón cuando ya casi no quedaba nada en el camión. Me preguntó si podía llevarse sus cosas. Le dije que claro, que lo suyo era suyo. Nicandro le señaló 3 cajas y 2 maletas que estaban aparte, marcadas con su nombre en cinta, y le ayudó a bajarlas y a ponerlas en la banqueta. Ahí fue donde se vio claro cómo estaba repartido el mundo en esta familia. De todo lo que iba en ese camión, lo que era de mis 3 hijas cabía en la banqueta: ropa, unas cobijas, 2 cajas de trastes y una televisión chica. Todo lo demás, todo, lo había comprado yo con mis manos en el agua. Idalia se llevó lo suyo en 2 viajes cargando, porque no traía auto. Vive a 6 cuadras. Me acuerdo de verla irse por la calle con una maleta en cada mano, con la playera de dormir todavía puesta y el cabello sin peinar. Y me acuerdo de que pensé una cosa fea, y la voy a decir porque es la verdad. Pensé que así me veía yo a su edad, cargando bultos ajenos. La diferencia es que yo cargaba para darles de comer a ellas. Cuando el camión quedó vacío, Nicandro subió, revisó el fondo con una lámpara, bajó y cerró las 2 puertas. El golpe se oyó en toda la calle. Eleuterio levantó la rampa y le puso el seguro. Después los 2 se quedaron parados frente a mí, sudados, con las camisas pegadas, esperando no sé qué. Yo tampoco sabía qué decirles. Les dije que pasaran a lavarse las manos. Les dije que tenía caldo en la lumbre, que se había hecho de más porque yo cocino como si todavía fueran 5, y que si no se lo comían, ellos se iba a echar a perder. Nicandro me dijo que no era necesario. Yo le dije que ya lo sabía. Eleuterio conectó la manguera de la estufa y le puso su cinta. Prendió la hornilla, se quemó tantito el pulgar y dijo que no había pasado nada. El caldo llevaba desde las 7 de la mañana tapado y ya se había reposado, que es cuando sabe mejor. Encontramos 2 platos hondos en una caja marcada como cocina, y los lavamos ahí mismo. Comimos de pie, en la barra, porque las sillas todavía estaban apiladas en el patio esperando su turno. Doña Herminda se sirvió también y se comió el suyo sin sentarse, cosa que a su edad tiene su mérito. Ese fue el primer domingo en 2 años que en mi casa comió más de una persona, y se me hace que por eso el caldo me supo raro. Nicandro le llamó a su madre desde la barra. Yo le dije que no era necesario, y él me dijo que si no le llamaba ese mismo día, y ella se enteraba después, iba a tener problemas graves en su casa. Puso el altavoz. Contestó una voz de mujer, delgadita, con un radio prendido atrás. «Amá, ¿estás sentada? ¿Qué hiciste?» «Nada. Estoy en un trabajo. Adivina en casa de quién». «Ay, hijo, ya dime». «De Esperanza, la del callejón del Sabino». Del otro lado se hizo un hueco. Se oyó el radio, se oyó una silla arrastrarse y se oyó una respiración. Después la señora dijo mi nombre completo, con apellido y todo, como se dice el nombre de alguien que una lleva años nombrando en las conversaciones. Yo me tuve que agarrar de la barra.
Hablamos poquito y hablamos mal, las dos con la voz cortada, diciendo puras tonterías de las que se dicen cuando hay demasiado que decir. Que cómo estaba, que qué milagro, que si me acordaba del lavadero de piedra, que si ella todavía hacía el atole de aquel modo. Nada importante y todo importante. ¿Y usted por qué nunca me cobró?, me preguntó de repente. Porque no había con qué, Teodora. Le pregunté por qué no me cobró, no por qué no le pagué. Es la misma pregunta, mujer. Ella se rió y se le quebró la risa. Me dijo que el domingo siguiente iba a venir a verme, aunque tuviera que traerla su hijo cargando, y que me trajera lo que fuera que yo necesitara, que ella tenía cobijas de sobra y una mesa chica que no usaba. Le dije que no necesitaba nada. Ella me dijo que eso ya lo veríamos. Cuando colgaron, Nicandro se limpió la cara con la palma abierta, 2 veces, y dijo que hacía calor. Nadie le dijo nada. Eleuterio estaba en la puerta con el plato vacío en la mano, haciéndose el que miraba a la calle. Doña Herminda se puso a lavar los trastes en mi fregadero sin pedir permiso, que es la mejor forma de acompañar a alguien. Ya se iban cuando vi la camisa de Nicandro. La traía sudada y arrugada del acarreo, con el cuello vencido de tanto sol y de tanto lavado. Le pregunté si traía otra en el camión. Me dijo que sí, una limpia, que la lleva por si tiene que ir a la oficina a entregar papeles. Le pedí que me la trajera. Se me quedó viendo sin entender. Se lo tuve que decir 2 veces, y aún así fue Eleuterio el que corrió a la cabina y volvió con la camisa doblada en una bolsa de plástico. Yo la saqué, la sacudí y la extendí sobre la mesa del comedor, que ya estaba en su lugar, con las patas del lado correcto. Puse la plancha de mi madre en la hornilla. Es de las que se calientan directo en la lumbre, sin cable ni nada, y para saber si ya está buena una le escupe tantito y oye. Escupí. Sonó. Doblé un trapo húmedo encima del cuello de la camisa y le pasé la plancha con las 2 manos, apoyando el peso del cuerpo, como me enseñaron. El cuello quedó parado. Las mangas quedaron con la raya derecha y el pecho liso, sin brillo, porque el brillo se evita con el trapo, y eso lo sabe cualquiera que haya planchado en serio. Doblé la camisa y se la entregué. Y ese señor de 46 años se quedó con la camisa en las manos, mirándola, sin poder decir ni gracias. «¿Hace cuánto que no le planchaban así?», le dijo doña Herminda, y no era pregunta. «Desde chiquito, señora». «Pues ya ve, es la misma mano», dijo él. «Es exactamente la misma mano». Antes de subirse al camión sacó de la carpeta 2 hojas y me las dio. Eran la copia de la orden y la copia del recibo, las 2 con mi nombre. Me dijo que las guardara aparte de todo lo demás. Me dijo que si alguna vez alguien me venía con cuentos de quién había pagado qué, yo nada más sacara ese papel y no dijera ni una palabra. Le pregunté qué le debía por la descarga. Se puso serio y me contestó que el servicio estaba pagado por mí desde hacía 3 semanas, y que él nunca en la vida le había cobrado 2 veces a una persona por el mismo día de trabajo. Después subió a la cabina. Arrancó y el camión se fue por donde había venido. Vacío. Se quedó la calle callada. Los muchachos ya se habían ido a sus casas. La señora del molino me dejó una bolsa con pan en el escalón y ni tocó la puerta. Doña Herminda cerró mi portón y le puso el pasador, y luego se paró en medio del patio y me dijo que esa noche se quedaba conmigo y que no me estaba preguntando. Dormimos ella y yo en mi cama, cada una de un lado, como cuando éramos muchachas y nos quedábamos a acompañar a alguna vecina. Ella se durmió luego. Yo no. Yo me levanté como a las 2 de la mañana y me puse a recorrer la casa en calcetines, con la luz apagada, tocando las cosas. Todo estaba en su lugar y nada estaba en su lugar. El ropero había quedado 2 cuartas más a la izquierda. El sillón olía distinto, a camión, a cinta de embalaje. En la pared de la sala se veían los cuadros de luz, esos rectángulos limpios, y ahora estaban tapados otra vez, pero yo sabía que estaban ahí debajo. Terminé sentada en el escalón del patio, que es lo único que nadie se puede llevar. Saqué de la bolsa del suéter el papel de mis hijas, doblado en 4, y lo leí de nuevo con la luz del foco de la calle. Arréglesela sola, vieja. Usted atrasa nuestra vida. Lo leí sin llorar. Después lo volví a doblar por el mismo doblez. Pensé en quemarlo. Lo pensé de verdad, ahí sentada, con la caja de cerillos en la otra mano. Y no lo quemé. Y la razón se la digo tal cual,
porque un papel que dice una cosa así, escrito de puño y letra, un día puede hacer falta. Lo guardé en la caja de zapatos, junto a la escritura y junto a la copia de la orden. 3 papeles. Uno dice de quién es la casa, otro dice quién pagó el camión, y el tercero dice quién soy yo para mis hijas. Los 3 amarrados con una liga nueva, porque la vieja se rompió esa mañana y ya no servía para nada. El lunes en la mañana llamé a un cerrajero. Vino un muchacho en motocicleta, cambió la chapa del portón y la de la puerta de la casa, y me dejó 3 llaves nuevas en un llavero de alambre. Le pagué de mi pensión. Guardé una llave en la bolsa del suéter, otra con mis papeles y la tercera se la di a doña Herminda. Ella me preguntó si no era mucho, lo de las llaves. Le dije que yo no estaba encerrando a nadie afuera, que nada más estaba dejando de tener la puerta abierta por costumbre. Es distinto. Una cosa es cerrar por miedo y otra es cerrar porque una decidió cerrar, y a los 71 años ya se puede distinguir el ruido de las 2 cerraduras. El martes fui a un despacho del centro. Nunca en mi vida había entrado a uno. Me atendió una licenciada joven, con el cabello agarrado con una pluma, que me hizo repetir la historia 2 veces, y que en la segunda vuelta ya no tomaba notas, nada más me miraba. Al final me dijo que la escritura estaba limpia y que nadie podía tocar la casa. Le pregunté cuánto le debía. Me dijo una cantidad y yo la pagué completa, en efectivo, contado 2 veces enfrente de ella, porque yo no me voy de ningún lado debiendo. Después le pregunté otra cosa, la que en realidad me había llevado hasta ahí, y me costó trabajo sacarla. ¿Se puede dejar dicho que una casa no se venda? Se puede dejar dicho casi todo, señora. ¿Usted a quién se la quiere dejar? Todavía no sé. Por eso vine temprano. Hicimos el testamento 3 semanas después, cuando ya lo había pensado bien y sin coraje. No voy a decir aquí lo que dice, porque eso es entre la licenciada, el papel y yo. Nada más voy a decir que ahí quedó escrito que esta casa no se vende mientras yo respire, y que quien la recibe con una condición chiquita que ya se sabrá a su tiempo. El techo del lavadero se arregló en agosto. Vinieron los 2 muchachos de la esquina, el marido de la señora del molino y un sobrino de doña Herminda que sabe de albañilería. Yo compré el material y les di de comer 3 días. Quedó mejor que antes, con su pendiente y todo, y ahora cuando llueve el agua se va sola y no se queda haciendo charco. Y Dalia volvió el martes de esa primera semana. Tocó el portón, no entró, y me habló desde la banqueta con las manos agarradas adelante, igual que cuando la mandaban a pedir perdón de niña. Traía un sobre. Adentro venían 2,000 pesos y una nota escrita en el mismo cuaderno de raya de su hermana. Le pregunté de dónde había sacado ese dinero. Me contó que había vendido su horno de microondas y que estaba pagando el resto en abonos y que iba a seguir viniendo cada quincena hasta juntar los 4,800 completos. Le dije que estaba bien. Le abrí el portón. No la abracé y ella no me lo pidió. Nos sentamos en las 2 sillas del patio, las de plástico, que fueron las primeras que volvieron a su lugar. Hablamos como 1 hora y media. Me contó cosas que yo no sabía y que preferiría no saber. Que lo del departamento del otro lado del río se cayó a los pocos días porque Rebeca se rajó, y que Noemí se quedó pagando sola un depósito que no le devolvieron. Me contó también de dónde había salido la idea. No fue de un día. Fue de meses de pláticas en un grupo del teléfono donde las 3 se echaban leña, quejándose de que su madre las atrasaba, de que yo pedía que fueran los domingos, de que yo llamaba en la noche. Y Dalia me dijo que ella escribía menos, pero que también escribía. ¿Y por qué escribías, hija? Porque si no escribía, decían que yo era la buena. ¿Y eso qué tenía de malo? Que ser la buena en ese grupo era estar sola. Me quedé pensando en esa respuesta muchos días. La sigo pensando, porque yo también, toda mi vida, hice cosas que no quería hacer nada más para no quedarme sola en el cuarto donde estaban los demás, y de ahí salen la mitad de las desgracias de este mundo. De Rebeca supe por mensajes. Me escribió 3, en 3 semanas distintas, todos parecidos, que ella no había estado de acuerdo, que ella nada más había ido a ayudar, que Noemí la había obligado. Nunca me preguntó cómo estaba yo, ni una sola vez en los 3 mensajes, y eso me dolió más que si no hubiera escrito nada. Marcelino sí vino. Vino un sábado, solo, con una caja de galletas y con una cara de vergüenza que le duró toda la visita. Me dijo que él no sabía,
que a él le dijeron que yo me iba a un lugar con enfermeras y que estaba de acuerdo, y que cuando vio el papel en el patio quiso decir algo, y no pudo. Le creí. Lleva 14 años casado con mi hija y yo sé exactamente cuánto lugar le dejan para hablar. De Noemí no supe nada en mucho tiempo. Al mes me llamó un licenciado, muy amable, para pedirme una cita y platicar de la propiedad. Le contesté que con mucho gusto, que trajera lo que tuviera que traer y que yo iba a estar acompañada de mi licenciada. Nunca volvió a llamar. Así de corta fue esa conversación. El domingo siguiente al del camión llegó Teodora. Nicandro la trajo en un auto prestado y la bajó agarrada del brazo. Y ella venía peinada de salón y con aretes, como quien va a una boda. Traía en la mano una bolsa de plástico. Yo la vi bajarse y me tuve que agarrar del marco de la puerta. No nos habíamos visto en 35 años. Cuando una tiene 71 y la otra 68, 35 años, son casi todo. Nos quedamos paradas frente a frente en el patio, mirándonos la cara, buscándonos las facciones debajo de lo que el tiempo nos puso encima. Ella habló primero. Está igualita. Mentirosa. Igualita de necia, dije. Nos abrazamos ahí, en medio del patio, y nos duró un buen rato. Doña Herminda se metió a la cocina para no estorbar y se puso a mover cosas para hacer ruido. Nicandro se quedó junto al auto con las manos en los bolsillos, mirando el limón, haciéndose el que no veía nada. De la bolsa de plástico sacó la camisa blanca de niño, chiquita, guardada tantos años, con el cuello duro y amarillento en los dobleces. Me la puso en las manos sin decir nada. Yo la reconocí. No por el modelo, que era el de todos los niños de entonces, sino por la costura del cuello, que la remendé yo con hilo blanco porque se había descosido en el lavado. Esta la cosí yo. Ya sé. ¿Y por qué la guardó tanto tiempo? Para que mis hijos supieran que alguien nos ayudó cuando no teníamos. Comimos las 4 en la mesa del comedor, con las 6 sillas puestas, y sobraron 2 lugares y a nadie le importó. Teodora se quedó hasta las 7 de la tarde. Se rió de mi caldo, dijo que le faltaba jitomate, y yo le dije que a su atole siempre le sobró canela. Nos peleamos por eso como si fuéramos muchachas. Antes de irse me preguntó por mis hijas. Se lo tuve que contar todo, porque a esa mujer no se le puede mentir. Ella escuchó sin interrumpirme y sin poner cara de lástima, que es lo que yo más agradezco. Al final me dijo una sola cosa, mientras se ponía el suéter, y con eso cerró el asunto para siempre. Ellas todavía no saben lo que perdieron. Usted sí. Pasaron los meses y la vida se me acomodó de otra manera. Sigo yendo a la misa de 8 los domingos y sigo formándome en la banca de la izquierda. Ya no regreso a una casa callada, porque doña Herminda se pasa a comer y porque una vez al mes viene Teodora y arma un escándalo en mi cocina discutiendo cómo se le pone la sal al caldo. Volví a planchar. No por dinero, aunque algo entra. Plancho para la señora del molino, que ya no puede con las manos, y para los muchachos de la esquina cuando tienen entrevista de trabajo. Cobro barato y a veces no cobro, y ya sé que eso fue lo que me metió en este cuento. Pero a mi edad, una ya no se va a cambiar el carácter. Un sábado de noviembre, como a las 11, tocaron el portón. Yo estaba atendiendo. Me asomé por la rendija y vi a un muchacho alto, flaco, con una mochila en un hombro, y tardé un segundo largo en reconocerlo porque la última vez que lo había visto todavía era más bajo que yo. Era Elías, el hijo de Idalia. Tiene 17 años y desde hace 4 venía a mi casa los sábados, hasta que dejó de venir sin que nadie me explicara por qué. Abrí el portón y no supe qué hacer con las manos, así que me las limpié en el mandil 2 o 3 veces, que es lo que hace una cuando no sabe. Él tampoco supo. Se quedó en la banqueta, moviendo el pie. Después dijo abuela, y se le quebró la voz en la segunda sílaba, y ahí se acabó la discusión de quién iba a abrazar a quién primero. Nos quedamos abrazados en la puerta el tiempo que hizo falta, y no me importó que pasara gente. Adentro le hice un café con leche. Se sentó en la mesa del comedor, en la misma silla de siempre, y estuvo un rato dándole vueltas a la cuchara sin tomar nada. Yo no lo apuré. Cuando un muchacho de esa edad viene a decir algo, hay que dejar que se le junte solo, porque si una le jala las palabras, se le rompen. «Abuela, ¿usted corrió a mi mamá de la casa?» «No.
Mi tía Noemí dice que usted se puso loca y las corrió a las 3. ¿Y tú qué crees? No sé, por eso vine. Esa respuesta me gustó más que si hubiera llegado defendiéndome. Un muchacho que dice no sé y que va a preguntar a la fuente es un muchacho que va a servir para algo en esta vida. Me levanté, fui por la caja de zapatos y la puse en la mesa, entre los dos, con la liga nueva y todo. Le enseñé los 3 papeles en orden. Primero la escritura, y le hice leer en voz alta el renglón del propietario y la fecha, que tiene 34 años. Después la copia de la orden del flete, con mi nombre en la casilla de contratante y el recibo de los 4,800 pesos. Y hasta el último, doblado en 4, el papel de su madre y sus tías. Lo desdobló, lo leyó. Se puso rojo desde el cuello, igual que se puso Nicandro aquella mañana. Y me di cuenta de que en este mundo hay 2 clases de gente y que se distinguen justo por el color que se les sube a la cara cuando leen una cosa así. Se levantó de la silla. Dijo que iba a hablar con su mamá. Dijo que iba a hablar con su tía. Dijo cosas de muchacho de 17 años, fuertes y sinceras, y a mí se me llenaron los ojos de oírlo, pero lo agarré del brazo y lo senté otra vez, porque para eso estamos las abuelas. No vas a hablar con nadie. ¿Por qué no? Porque no te toca a ti cobrar mis cuentas. Es que no es justo, abuela. No, no es justo. Y aún así no te toca. Le expliqué lo que yo entendí ese domingo, parada en mi patio, con la plancha en el brazo y el camión abierto. Le dije que a mí me salvaron 2 cosas, y ninguna de las 2 fue el coraje. Una fue un papel aburrido, lleno de casillas, de esos que uno firma sin leer y guarda sin mirar. La otra fue una persona a la que le hice un bien hace mucho tiempo y que yo ya ni me acordaba. Le dije que guardara todo. Los recibos, los contratos, las hojas del banco, hasta los papelitos de la tintorería. Le dije que la gente cree que las cosas se defienden hablando bonito y que no, que se defienden con papel, y que el papel no se enoja, no se cansa y no cambia de versión. Y le dije la otra parte, que es la que más trabajo me cuesta explicar y la que más me importa. Le dije que hiciera favores, que ayudara sin cobrar cuando pudiera, aunque no le agradezcan, aunque el que recibe se olvide, aunque parezca que uno hace el ridículo. Porque el bien que uno hace no se pierde, se guarda en la memoria de alguien y a veces regresa manejando un camión. Después de eso, ya no hablamos de sus tías. Lo puse a trabajar, que es la manera en que en mi familia se arreglan las tardes difíciles. Le dije que se quitara la playera esa arrugada y que fuera por la camisa que traía en la mochila para la graduación, porque yo no iba a dejar que se presentara así, ni aunque me lo pidiera de rodillas. Puse en la hornilla la plancha que fue de su bisabuela. Le enseñé a escupirle tantito para oír si ya está buena. Le enseñé el trapo húmedo, que es el secreto de todo, y le expliqué que el cuello se hace primero y las mangas al final, y que la raya se marca de una sola pasada, porque si una anda y desanda, queda doble y se ve. Se quemó el dedo. Dijo una palabra que no le repruebo. Le puse pasta de dientes, que es lo que servía en mi época y sigue sirviendo, y lo mandé de vuelta a la mesa a terminar la manga. La segunda le quedó bien. La tercera le quedó como para cobrarla. ¿Y esta plancha de quién era?, me preguntó. De mi madre. Lleva 80 años en esta familia. ¿Y luego de quién va a ser? De quien planche bien. Se rió y se quedó planchando, sin que yo se lo pidiera, una camisa que ya estaba planchada, nada más por el gusto de que le saliera. Yo lo miré desde la puerta de la cocina y pensé que mis 3 hijas se llevaron un camión entero y dejaron atrás lo único que valía la pena heredar, que estaba en el piso, encima de un papel. Elías viene todos los sábados. Su madre le manda a veces un recado en la boca, y yo lo recibo y no lo contesto, porque los recados de esa clase se contestan con el tiempo y no con la lengua. Y Dalia sigue trayendo su sobre cada quincena. Ya casi termina de pagar. De Noemí sé poco. Sé que se cambió de trabajo, sé que anda molesta y sé que le cuenta a quien la oiga que su madre le hizo un desprecio delante de unos fleteros. Que lo cuente. Cada quien acomoda su historia como puede dormir con ella, y yo duermo bien desde aquel domingo. El camión pasa por mi calle cada tanto. Cuando pasa, toca el claxon 2 veces, siempre 2, y yo salgo a la puerta y levanto la mano aunque no alcance a ver quién va manejando. La primera vez que lo oí, se me doblaron las rodillas. Ahora ya no. Ahora nada más levanto la mano.
Y si alguien me pregunta cómo le hice, a los 71 años, sola, sin gritar y sin pelear, yo contesto lo mismo que le contesté a mi nieto esa tarde, con la plancha caliente entre los dos. Que yo no le hice nada a nadie, que nada más me quedé de pie en mi corredor, que es mío, y esperé a que llegara el camión que yo misma había pagado.